Bienvenido a Historias de Jack. Empezamos. Nunca imaginas lo que puedes encontrar cuando el oscuro rincón de la web comienza a susurrarte su nombre. Nunca me consideré un simple aficionado al hacking, sino alguien que sabía lo suficiente como para navegar entre las sombras de la web sin ser detectado. Mi habilidad era pasar desapercibido, entender los códigos, las claves, las criptomonedas y los rincones más oscuros de Internet. Sabía cómo acceder a las profundidades de la dark web, un lugar donde la mayoría de la gente jamás se atrevería a poner un pie. Y aunque siempre supe que esos lugares estaban plagados de secretos oscuros, nunca imaginé que uno de esos secretos me encontraría a mí. La noche en la que todo cambió comenzó como cualquier otra. Era tarde, la luz de la pantalla de mi computadora era lo único que rompía el silencio de mi apartamento vacío. Las calles de la ciudad estaban desiertas, y fuera de la ventana solo se oían los susurros del viento, como si el mundo estuviera esperando algo. A veces, cuando me adentraba en la Deep Web, sentía que algo me observaba. No era paranoia, lo sabía. La web oscura tenía sus propios ojos, sus propios fantasmas, y no todos eran invisibles. Pero esa noche, esos ojos me encontraron. Estaba explorando un foro que frecuentaba, un espacio donde los hackers y otros exploradores digitales se reunían para compartir secretos, archivos y rumores. La comunidad, en su mayoría, se dedicaba a intercambiar información, como cualquier otro foro. Sin embargo, había algo en este que siempre había sentido extraño. Era como un juego peligroso, una red que no solo se alimentaba de datos, sino de algo mucho más oscuro. Unos días antes, había visto un mensaje en el que alguien mencionaba un video, pero las advertencias eran claras. No verlo. La curiosidad pudo conmigo, como siempre. Recuerdo que el nombre me heló la sangre. Daisy's Destruction. No entendí por qué, pero algo en esas palabras me hizo dudar, como si el nombre en sí mismo fuera una sentencia. Nadie hablaba abiertamente del contenido, solo rumores. Es lo peor que puedes encontrar en la red, decía uno de los mensajes. Lo que vi me persigue. Y eso fue lo que me llevó a seguir adelante. No pude resistirlo. En cuanto encontré el enlace, todo se volvió demasiado fácil. La entrada era más accesible de lo que había anticipado, como si alguien me estuviera esperando. Había una invitación para unirme, y en cuestión de minutos me habían aceptado. Un mensaje privado apareció en mi pantalla, y una sensación inquietante recorrió mi cuerpo. Bienvenido, Jack. Sabíamos que llegarías. El mensaje no me sorprendió tanto como debería. Estaba acostumbrado a este tipo de comunidades secretas, pero esta vez algo era diferente. Las palabras parecían estar llenas de conocimiento de más. ¿Cómo sabían mi nombre? ¿Cómo sabían que yo era el próximo? Pasé los siguientes minutos explorando las discusiones en el foro, buscando pistas. Había muchos que hablaban del video, algunos con indiferencia, otros con miedo, pero nadie se atrevía a entrar en detalles. Fue entonces cuando un usuario llamado Cryptid Hunter dejó un mensaje que me llamó la atención. No te dejes engañar por las advertencias. Nadie sale limpio de ver esto. Puede que creas que es solo un juego, pero una vez que lo veas, ya no hay vuelta atrás. Mis dedos comenzaron a temblar ligeramente al leer esas palabras. Algo dentro de mí me decía que debía dejarlo ahí, que debía desconectar y olvidar todo esto. Pero la otra parte, esa parte que siempre había estado ansiosa por explorar lo desconocido, me empujó hacia adelante. Quizás fuera el reto de lo prohibido, el impulso de entrar en un territorio que nadie más se atreviera a explorar. Con solo unos clics más accedí a una carpeta secreta en el foro. El archivo estaba cifrado, pero no era nada que no pudiera descifrar. Mis conocimientos de codificación y encriptación me permitieron abrirlo rápidamente. Un archivo de video estaba etiquetado de una manera que me pareció extraña. No solo el nombre del archivo, sino la extensión. No se trataba de un simple video común, era algo más. Algo que no se podía borrar, que no se podía ignorar. Cuando la ventana de descarga apareció, una advertencia en letras rojas brilló en la pantalla. Este archivo tiene un peso que no podrás quitarte. Lo que vas a ver no puede ser deshecho. No hay vuelta atrás.
La advertencia parecía un truco psicológico, como si todo formara parte del juego, pero una leve punzada de miedo recorrió mi espina dorsal. Dejé que el archivo se descargara. Al fin y al cabo, había visto muchas cosas oscuras en la red. Nada podía prepararme para lo que estaba por venir. El archivo se abrió ante mis ojos. Al principio no vi nada particularmente aterrador, solo una toma en blanco y negro, una habitación vacía. Pero a medida que el video avanzaba, el aire en la habitación comenzó a volverse más denso. La cámara comenzó a enfocarse en un rincón oscuro. Y entonces lo vi. Un niño. No podía creer lo que estaba viendo. Aunque su rostro no estaba claramente visible, la sensación de que algo no estaba bien me invadió. Mi pulso se aceleró. La niña en la pantalla estaba sentada sobre un suelo sucio, y mientras la cámara hacía un acercamiento, pude notar detalles inquietantes. Las manchas en su piel, la marca de un golpe en su rostro, sus ojos, tan grandes como platos, mirando al vacío. Algo en esos ojos me atrapó, como si pudieran verme a través de la pantalla. No podía dejar de observar, aunque todo en mí me gritaba que apagara la computadora. Pero algo más me mantenía allí, una fuerza invisible que me empujaba a seguir adelante. Y entonces, sin previo aviso, la cámara se movió y mostró la sombra de una figura masculina en el fondo, una presencia que se acercaba lentamente. Fue entonces cuando entendí que esto no era solo un video, era una pesadilla real. La sensación de estar siendo observado creció como si no estuviera solo. La oscuridad en mi pantalla parecía tragarse mi habitación, y algo dentro de mí me decía que lo que estaba viendo no era solo un archivo en una computadora. Había algo más detrás de eso, algo más que se estaba acercando a mí, como un monstruo acechando en las sombras de la web. Finalmente, el archivo se completó. Mi corazón latía con fuerza mientras la ventana de descarga desaparecía. Sin hacer una pausa, hice clic para abrir el archivo. Al principio, todo se mantuvo en silencio. La pantalla estaba en negro, pero podía escuchar el suave zumbido de la computadora y el golpeteo de mis propios dedos sobre el teclado, como si mi cuerpo hubiera estado esperando, a la espera de lo inevitable. Entonces la primera imagen apareció. Una habitación desordenada, vacía, con paredes de un gris opaco que reflejaban una luz tenue y enfermiza. La cámara, que parecía anticuada, se movía lentamente, capturando cada rincón de la escena con una precisión inquietante. Había algo en esa quietud, en la calma que rodeaba el inicio del video, que me hizo pensar que algo muy oscuro estaba por desvelarse. Con el paso de los segundos, la cámara fue enfocando más detalles. Muebles rotos, cortinas rasgadas, una silla que parecía haber sido abandonada apresuradamente. Todo parecía vacío, pero al mismo tiempo, cada objeto en la habitación contaba una historia oculta. Algo que la cámara no mostraba por completo, pero que de alguna manera estaba presente, observándome desde las sombras. De repente la cámara se detuvo en un rincón de la habitación. Algo se movió en la penumbra, un leve crujido, seguido de un susurro. No podía ver bien, pero había algo allí, algo pequeño, algo humano. Mi garganta se apretó. Lo siguiente que vi no me preparó para la verdad. Una niña, atada con cuerdas a una silla, su cuerpo demacrado y su rostro marcado por el miedo. Estaba tan pálida que parecía que la vida le había sido arrebatada lentamente, gota a gota. Su rostro estaba una mezcla de terror y desesperación. Aunque no podía entender todo lo que estaba pasando, podía ver el dolor en sus ojos. Los ojos de una niña que sabía que nada podía salvarla. En ese momento, algo en mi mente hizo clic. Sabía que esto no era un montaje, no era ficción. Lo que estaba viendo era real. El miedo se apoderó de mí. En el momento en que intenté mover el mouse para cerrar el archivo, el sonido cambió. La niña, como si pudiera sentir mi presencia, miró hacia la cámara. Fue un vistazo fugaz, pero lo suficientemente profundo como para que sintiera que su mirada se había clavado en mí. ¿Cómo era posible? No era una simple imagen estática. Había algo sobrenatural en su mirada, como si esa mirada no proviniera solo de una grabación, sino de algo mucho más cercano, mucho más real. La cámara comenzó a moverse nuevamente,
Y lo siguiente que vi me dejó helado. Al fondo de la habitación, un hombre apareció de las sombras. No lo vi bien al principio. Su rostro estaba parcialmente oculto por la penumbra, pero su presencia era inconfundible. De pie, inmóvil, parecía estar observando a la niña con una calma inquietante. La tensión era palpable. La niña intentó mover sus manos, pero las cuerdas la mantenían atada, y el miedo se reflejaba en su rostro al darse cuenta de que no podía escapar. El hombre avanzó lentamente hacia ella, y por un momento me dio la impresión de que el tiempo se había detenido. Su figura era sombría, casi imposible de distinguir en los detalles de la grabación, pero había algo profundamente perturbador en su postura. Sabía lo que estaba por hacer y parecía disfrutar del sufrimiento de la niña. Su risa, suave pero penetrante, hizo eco en los altavoces de mi computadora, como un susurro que se colaba en cada rincón de la habitación donde me encontraba. Mi estómago se revolvió al escucharla. La cámara enfocó su rostro. Allí estaba él, Peter Scully, el hombre responsable de tantas atrocidades. Su rostro no era particularmente aterrador en apariencia, pero lo que emanaba de él era mucho peor que cualquier monstruo de película. Era el rostro de alguien que había visto y hecho cosas tan terribles que su humanidad se había desvanecido hace mucho tiempo. Algo en su mirada decía que ya no había vuelta atrás para él, que había cruzado un umbral que muchos ni siquiera podían imaginar. De repente, el video dio un giro aún más macabro. La cámara comenzó a moverse rápidamente, casi con desesperación. No era la cámara de un observador externo. Era como si alguien más estuviera detrás de la grabación, como si me estuvieran arrastrando hacia la misma oscuridad que se había tragado a la niña. Los sonidos eran más intensos ahora, susurros, crujidos de madera, y el sonido lejano de lo que parecían pasos, caminando lentamente por un pasillo oscuro. ¿Qué era esto? ¿Por qué estaba viendo esto? Intenté, en vano, desconectar mi computadora. El mouse no respondía, la pantalla se congeló por un momento, y entonces un mensaje emergió, escrito en letras rojas brillantes que me cortaron la respiración. Sabemos lo que estás haciendo, Jack. El terror se apoderó de mí. Había algo más, algo mucho más grande que el simple hecho de ver un video. Ellos sabían que estaba observando, sabían quién era. De repente, la habitación en la que estaba sentado me pareció más pequeña, como si la pantalla estuviera absorbiendo todo a su alrededor. La sombra del hombre, aunque distante, parecía ahora mucho más cerca. La sensación de estar atrapado, de ser observado, comenzó a crecer de manera insoportable. La niña en la pantalla siguió luchando contra las cuerdas, pero su fuerza se desvaneció. Las sombras de la habitación parecían moverse, como si fueran entidades por sí mismas, envolviendo todo a su paso. Y entonces, lo peor ocurrió. La cámara giró y la imagen de la niña se distorsionó brevemente, haciendo que su rostro se alargara en una mueca espantosa de dolor. Un grito, casi inaudible, se filtró por los altavoces. No podía soportarlo más. Justo cuando estaba a punto de apagar la computadora de manera violenta, la imagen se congeló en un solo fotograma. La niña, la figura de Peter Scully, y esa sensación de presencia, esa mirada que sentía clavada en mi piel, todo quedó detenido. Y en ese momento supe algo con una certeza aterradora. Una vez que ves algo así, no hay regreso. Lo que había sido una simple curiosidad se había transformado en algo mucho más profundo, más oscuro. No era solo un video, era una puerta. Y ahora ya estaba dentro. El pánico me envolvió como una niebla espesa y todo en la habitación comenzó a sentirse ajeno, como si no estuviera realmente allí. La imagen congelada de la niña, los ojos de Peter Scully, esos ojos que sentía observándome incluso a través de la pantalla de mi computadora, todo parecía estar apoderándose de mi mente. No podía apartar la vista del monitor, pero mi cuerpo reaccionaba por sí mismo. Mi corazón latía tan fuerte que me dolía en el pecho. Mis dedos sudaban y el aire a mi alrededor se volvía más denso, como si la oscuridad hubiera comenzado a apoderarse de cada rincón. Intenté desesperadamente mover el ratón para cerrar la ventana del video, pero no podía. Algo en la computadora había dejado de funcionar correctamente. El puntero del ratón se desplazaba lentamente,
como si estuviera atrapado en un espacio entre dos dimensiones, incapaz de escapar. La pantalla comenzó a parpadear y la luz en mi habitación titiló, creando sombras que se alargaban en las paredes, distorsionadas, como si la propia habitación estuviera sucumbiendo a la oscuridad. De repente la pantalla se apagó por completo. Sentí un estremecimiento en mi columna vertebral. ¿Se había apagado solo? ¿O había sido algo más? No podía dejar de pensar que ese momento era más que una simple falla técnica. Algo estaba sucediendo, algo que no podía comprender. Intenté reiniciar la computadora, pero el sistema no respondía. Los segundos se volvieron interminables, como si todo se estuviera ralentizando a mi alrededor. Finalmente, el monitor cobró vida, pero lo que apareció en la pantalla no era lo que esperaba. En lugar de la página de inicio, una imagen negra, vacía, con solo unas palabras en letras rojas brillantes, apareció en el centro. Decían, «Te estamos observando, Jack». El terror me invadió de inmediato. La conexión entre mi mente y la pantalla parecía haberse roto, pero la sensación de ser vigilado se había intensificado aún más. No era solo un hackeo. No era un juego de algún otro hacker. Ellos sabían quién era, sabían lo que había hecho, y ahora me estaban observando. La atmósfera en la habitación comenzó a volverse opresiva. El aire se sentía más denso, más frío, y las sombras, que antes se limitaban a las esquinas, parecían acercarse, como si estuvieran llenando el espacio, envolviéndome poco a poco. El zumbido del ventilador, normalmente tan familiar, ahora era el único sonido que podía escuchar, como una presencia insoportable que estaba cada vez más cerca de mí. Mi respiración se aceleró. ¿Cómo sabían mi nombre? ¿Cómo podían estar tan cerca de mí? Intenté desconectar la computadora de la red, pero ni siquiera pude mover el cable de la red Wi-Fi. Había algo, una fuerza invisible, que mantenía todo en su lugar, como si hubiera sido bloqueado deliberadamente. La sensación de estar atrapado, de estar bajo control, me hizo sentir vulnerable de una manera que nunca antes había experimentado. En un intento desesperado, apagué la computadora, desconectando el cable de la corriente, pero la pantalla seguía iluminada, como si el mal hubiera invadido la máquina misma. Y entonces, un sonido bajo, un susurro, comenzó a emanar de los altavoces. No podía entender las palabras, pero estaba seguro de que no era solo estática. Eran voces. Voces que me llamaban por mi nombre. Lo que comenzó como un murmullo se fue intensificando, hasta convertirse en un grito gutural. Era como si el sonido estuviera distorsionado por una mala señal, pero aún así lo sentía. Las voces no provenían de mi computadora, venían de todas partes, se colaban entre las paredes, arrastrándose hacia mí, resonando en mi cabeza, cada vez más claras, más cercanas. De repente, la imagen que había visto en el video volvió a mi mente. La niña atada, la sombra de Peter Scully. La cámara había capturado la esencia de algo mucho más oscuro, más antiguo, algo que había estado esperando, acechando en la oscuridad de la web. ¿Y qué pasaba si todo esto era solo el principio? En un intento de liberarme, desconecté la computadora completamente, apagando todo de un golpe. Pero cuando lo hice, la oscuridad que había llenado la habitación no desapareció. Al contrario, algo había cambiado. No podía explicar qué era, pero me sentía atrapado. Algo había cruzado la barrera. Salí de mi habitación buscando aire fresco, tratando de calmarme. Caminé por el pasillo hacia la ventana, pero el sonido de mis propios pasos resonaba de manera extraña, como si alguien estuviera caminando detrás de mí, siguiéndome. Pero cuando me volví, no había nada, solo la quietud de mi casa vacía. Entonces, cuando miré a través de la ventana, lo vi. En el fondo, a lo lejos, en las sombras de la calle desierta, una figura se destacaba, inmóvil. Al principio pensé que era una ilusión, un reflejo de mi mente alterada por el miedo. Pero cuando la figura se movió, aunque de manera casi imperceptible, mi estómago se tensó. Era la misma silueta que había visto en el video, Peter Scully. La sensación de ser observado se intensificó. No podía escapar, no podía dejar de mirar. La figura en la calle dio un paso hacia mi ventana, y entonces, en un parpadeo,
desapareció en la oscuridad. El aire que antes me había parecido fresco y reconfortante, ahora me golpeó como un peso frío. ¿Era una coincidencia? ¿O estaba siendo vigilado? Volví a entrar en mi habitación buscando algo que me ayudara a comprender lo que había sucedido. Pero justo cuando llegué a la puerta, el sonido de la computadora encendida me alcanzó nuevamente. Mi corazón dio un vuelco. La máquina había vuelto a la vida por sí sola. El monitor estaba encendido de nuevo. No había forma de que esto fuera posible. Los cables estaban desconectados. La luz en la pantalla brillaba de manera opaca, casi fantasmagórica, y la imagen que apareció frente a mí me hizo temblar. Eran los ojos de la niña. Eran los mismos ojos que me miraron desde el video. Antes de que pudiera reaccionar, las luces en mi habitación se apagaron. La oscuridad se apoderó de mí, y el último sonido que escuché antes de que todo se sumiera en el vacío fue una risa suave, distante, que me heló la sangre. Sabemos lo que estás haciendo, Jack. Lo que voy a contarles no es una historia común sobre la red oscura, ni un relato más sobre los rincones oscuros de Internet. Esta es una historia real. Una historia que sucedió hace tiempo, pero que, a día de hoy, sigue persiguiéndome en las noches más silenciosas. Todo comenzó con un video aparentemente inofensivo sobre la Deep Web, esa capa oculta de Internet a la que pocos se atreven a entrar. Como tantos otros, me encontré navegando por uno de esos canales que se especializan en teorías conspirativas y misterios sin resolver. Yo nunca había sido un gran creyente en historias de terror en línea, pero ese día algo en el video me atrapó. Algo en mi interior me decía que debía seguir viéndolo. El video hablaba sobre un casino oculto en las profundidades de la Dark Web. El narrador describía cómo, a cambio de criptomonedas, uno podía entrar en este casino clandestino y apostar en juegos de alto riesgo, donde las ganancias eran astronómicas. Pero las consecuencias de perder eran letales. Al principio, me reí. ¿En serio? ¿Un casino en la red oscura que mata a las personas si pierden? Parecía la típica historia que uno escucha en esos videos sensacionalistas que inundan YouTube. Sin embargo, algo en la forma en que el narrador hablaba me hizo sentir incómodo. No era como las otras historias que había escuchado. Había un tono de certeza en su voz, como si estuviera compartiendo algo que realmente conocía. Me sentí atrapado, con una sensación inexplicable de inquietud, como si esa historia fuera mucho más real de lo que me atrevería a admitir. A medida que el video avanzaba, describió el funcionamiento del casino. Apostabas grandes sumas de dinero, pero las reglas no eran claras. Nadie te decía quién estaba detrás de todo eso, ni cómo, ni por qué, pero los jugadores desaparecían si ganaban más de lo que debían. Esa frase me quedó grabada como una sombra al acecho. No era una leyenda urbana más. El narrador parecía estar advirtiéndome de algo. Lo que no sabía en ese momento es que esa historia no era solo para asustarme, era real. Y lo supe cuando Mario, un amigo cercano, me habló de ese mismo casino en una de nuestras conversaciones habituales. Mario no era un tipo que se metiera en problemas. Siempre había sido alguien con los pies en la tierra. No era aventurero ni un buscador de emociones fuertes, pero aquella noche, mientras tomábamos unas cervezas y charlábamos sobre temas triviales, Mario me mencionó algo que me hizo detenerme en seco. He encontrado algo en la Deep Web, me dijo con una mezcla de emoción y cierto escepticismo, como si estuviera tratando de convencerme de algo que él mismo no terminaba de creer. Es un casino, pero no como cualquier otro. Puedes ganar miles, incluso millones, en un solo día, y todo es en criptomonedas. Es un sistema anónimo, no hay formas de rastrearlo. En ese momento mi reacción fue la típica, una risa nerviosa y una burla. ¿En serio? ¿Un casino en la Deep Web que no te atrapa ni un solo hacker? ¿Y qué pasa con la policía? Pero Mario estaba convencido. Me mostró su cuenta bancaria. Mira, dijo, la semana pasada gané $5,000. Ya los retiré. No hay nada raro en esto. Mi estómago se retorció al ver la cifra. No podía ser. Todo lo que había escuchado sobre la Deep Web indicaba que ese tipo de historias eran solo cuentos inventados. ¿Cómo podía ser que Mario, mi amigo,
estuviera participando en algo tan riesgoso? Intenté racionalizar la situación, ofreciéndole una salida. Eso suena demasiado bien para ser cierto. ¿Y qué pasa si te roban o si alguien te rastrea? Le pregunté, aunque en el fondo ya sabía que algo no estaba bien. Pero Mario no parecía preocupado en lo más mínimo. Todo está bajo anonimato, me dijo, con una seguridad inquietante. Nadie sabe quién eres. El sistema es completamente encriptado. No hay manera de que te sigan. Si sigues las reglas, todo irá bien. Mi mente comenzó a dar vueltas. ¿Y cuáles son esas reglas?, pregunté, aunque ya comenzaba a temer la respuesta. Mario se encogió de hombros, como si fuera algo obvio. Solo hay que jugar, ganar y salir. Lo importante es no meterse en lo que no te corresponde. Su tono era frío, como si lo que decía no tuviera importancia, como si estuviera hablando de algo cotidiano. Pero esa frase, no te metas en lo que no te corresponde, empezó a calarme hondo. Algo no estaba bien. ¿Por qué había tanta evasión? ¿Por qué evitar preguntar? Aún así lo dejé pasar, convencido de que simplemente estaba pasando por una fase en la que Mario estaba buscando una manera fácil de ganar dinero. Durante las semanas siguientes, noté cómo Mario empezaba a cambiar. Al principio, sus victorias en el casino parecían emocionarlo, y sus historias sobre el dinero fácil me dejaban atónito. Ganaba sumas enormes en cuestión de días, más de lo que muchos ganarían en años de trabajo duro. Pero algo más empezó a notarse. Mario se volvía más distante. Dejaba de responder mis mensajes, de quedar para tomar algo. Siempre estaba ocupado. Cuando lo veía, siempre sacaba el tema del casino, como si fuera el único tema que dominaba su vida. Una tarde, mientras charlábamos, me dio la noticia que me heló la sangre. Esta semana gané $10,000, dijo con una sonrisa casi demasiado confiada. Es como imprimir dinero, es fácil. Pero esa frase, es fácil, resonó en mis oídos. Su mirada ya no tenía la emoción inicial. Había algo en su expresión, algo que me decía que las cosas no estaban tan bien como las hacía parecer. Fue entonces cuando decidí hablar con él más directamente. No podía dejar que se hundiera más en ese oscuro abismo. Mario, ¿realmente estás seguro de que esto es seguro? Juegas con gente de la Deep Web. ¿No te da miedo? Ese lugar no es solo un juego. Hay cosas horribles allí. Mario soltó una risa nerviosa, una risa que nunca había oído antes. No es gran cosa, tío. Mientras sigas las reglas no pasa nada. Me miró directamente a los ojos y con un tono serio añadió, nunca ganes más de lo que deberías. Esa última frase me golpeó como una bofetada. ¿Más de lo que deberías? ¿Qué significa eso?, le pregunté, mi voz cargada de preocupación. Mario vaciló, como si estuviera buscando las palabras, y finalmente susurró. Hay jugadores que ganaron mucho, demasiado. Fueron demasiado codiciosos, y simplemente desaparecieron. Su voz se apagó con un susurro final. Nunca más se supo de ellos. En ese momento, todo se volvió claro. Mario no solo estaba jugando con dinero, estaba jugando con algo mucho más peligroso, algo que no podía controlar. El cambio en Mario fue innegable, y aunque lo vi con más frecuencia en esos días, su presencia ya no era la misma. Cada vez que nos encontrábamos, sentía que había algo extraño en su mirada, algo que ya no podía ignorar. Se veía agotado, como si hubiera perdido algo importante de sí mismo. No solo estaba físicamente consumido, sino que su forma de hablar, de moverse, parecía como si estuviera constantemente mirando por encima de su hombro, como si tuviera miedo. Pero lo más inquietante de todo era cómo sus conversaciones giraban siempre en torno al casino. Cada vez que lo veía, me hablaba de sus victorias, de los montos exorbitantes que ganaba, pero también de la ansiedad que sentía por saber hasta dónde podría llegar antes de cruzar una línea invisible. Esta semana gané $20,000, me dijo una tarde, con una expresión de satisfacción que no lograba ocultar. Es increíble, tío. Este lugar es un paraíso, pero... Hizo una pausa y su rostro se tornó serio. Pero cada vez siento que estoy más cerca de un límite. Si paso ese límite, sé que ya no podré volver atrás. Intenté restarle importancia, como si todo fuera una exageración, pero dentro de mí sabía que algo estaba terriblemente mal.
Me costaba creer lo que me estaba contando, pero también me inquietaba la forma en que lo decía. No había ni rastro de alegría en sus palabras, solo una especie de miedo silencioso que se ocultaba tras el brillo en sus ojos. Algo no estaba bien. Un día, al fin, decidí hablarle con franqueza. Mario, ¿te das cuenta de lo que estás haciendo? Estás jugando con gente que ni siquiera sabes quiénes son. Es un casino oscuro, en la Deep Web, y ya has cruzado demasiados límites. No es solo dinero lo que está en juego, ¿entiendes? Es tu vida. Él me miró con esa mirada vacía que había visto antes, pero esta vez sus ojos parecían más perdidos, como si estuviera a punto de perderse en algún lugar del que nunca podría regresar. Lo sé, dijo, su voz temblorosa. Lo sé, pero ya estoy demasiado adentro. Ya no puedo salir. Había algo en su tono que hizo que una ola de desesperación me envolviera. Mario ya no estaba jugando por dinero. Estaba jugando por su supervivencia. Poco tiempo después, lo noté aún más distante. No respondía a mis mensajes. Cuando nos encontrábamos, sus palabras eran confusas, como si no pudiera pensar con claridad. Al principio, pensaba que era solo estrés por la cantidad de dinero que estaba ganando, pero la verdad era mucho peor. Había algo extraño en su comportamiento, como si estuviera escondiendo algo, como si algo lo estuviera consumiendo desde dentro. Una noche, pasados unos días de no saber nada de él, recibí un mensaje de Mario a las 3 de la mañana. Era corto y directo. Necesito verte. Es urgente. Mi corazón se aceleró. Su tono era tan grave que no dudé ni un momento. Fui a buscarlo de inmediato. Nos encontramos en un bar que solíamos frecuentar. Cuando vi a Mario llegar, me congelé. No lo reconocí al principio. Su rostro estaba más demacrado, su piel pálida, con grandes ojeras. Sus ojos, antes llenos de vida, ahora reflejaban un vacío aterrador. Se sentó frente a mí y por un momento no dijo nada. Me miraba fijamente, como si estuviera luchando contra sus propios pensamientos. Fue él quien rompió el silencio. Tío, me metí demasiado lejos. Gané más de lo que debía. Ahora me están buscando. Su voz se quebró al final, como si le costara pronunciar las palabras. Mi mente trató de procesar lo que acababa de decirme, pero no pude. ¿Quién te está buscando?, le pregunté, aunque en el fondo ya sabía la respuesta. Los dueños del casino, susurró, mirando nerviosamente a su alrededor, como si alguien pudiera oírlo. Sé que me han estado siguiendo. Vi coches extraños fuera de mi casa. Recibí mensajes de ellos. Dicen que lo que gané les pertenece, que estoy en deuda y si no lo devuelvo, me va a ir muy mal. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Aquello no era solo un juego de apuestas. Era algo mucho más oscuro, mucho más peligroso. La gente que estaba detrás de ese casino no era normal. Intenté calmarlo, pero sus palabras ya estaban grabadas en mi mente. No creo que puedas devolverles el dinero. No creo que eso sea lo que buscan, le dije, tratando de hacerle ver que ya estaba atrapado en algo que no podía controlar. Pero Mario estaba convencido de lo contrario. Me están buscando, lo sé, y lo peor de todo es que he visto cosas, tío, cosas que no debía ver. Hay secretos en ese casino, cosas que no deberían existir en este mundo. He visto cosas que cambiarían tu vida y que tal vez me cuesten la mía. Mis palabras fueron inútiles. Mario estaba aterrorizado, atrapado en una red de la que no podía escapar. Pasaron unos días sin saber nada de él. Intenté llamarlo, pero rara vez contestaba. Cuando lo hacía, su voz sonaba débil, quebrada. Estaba claro que algo estaba sucediendo, y lo peor de todo es que yo no podía hacer nada. Un jueves por la mañana, la llamada que nunca quise recibir llegó. Era la policía. Mario había sido encontrado muerto en su apartamento. La noticia me golpeó como un tren. Al principio, los agentes dijeron que parecía un suicidio. Pero cuando fui a la comisaría a hablar sobre el caso, uno de los oficiales me miró con una expresión de confusión. «Es raro», dijo el agente. «No encontramos signos de lucha, pero algo no cuadra. La escena estaba demasiado limpia, como si alguien hubiera estado allí antes de que llegáramos». Me sentí helado. No podía entenderlo. «¿Y no hay pistas? ¿Nada que indique un culpable?», pregunté,
tratando de aferrarme a algo, a cualquier cosa. Nada, no hay huellas, ni testigos, ni evidencia alguna. Solo vacío, como si nunca hubiera existido, me respondió el oficial, su voz llena de frustración. Aún así, algo me dice que esto no fue un suicidio. El caso permaneció abierto durante meses, pero las investigaciones nunca llegaron a ninguna conclusión. Nadie sabía qué había pasado realmente con Mario, y a pesar de que se seguía buscando, parecía que los responsables simplemente se habían desvanecido, como si nunca hubieran existido. Los mismos dueños del casino, de los que Mario me había hablado, aquellos que operaban en las sombras de la Deep Web, habían desaparecido sin dejar rastro, igual que aquellos otros jugadores que, como Mario, se habían vuelto demasiado codiciosos. En sus últimos días, Mario me había dicho algo que jamás olvidaré. Ese casino es real, y lo peor es que sigue ahí, esperando a la próxima víctima que quiera ganar demasiado. A pesar de que la policía nunca resolvió el caso, yo sé la verdad. No importa cuánto te ofrezcan. Algunas apuestas no valen la pena. Algunas apuestas te quitan más de lo que puedes imaginar. Nunca imaginé que una simple broma en la Deep Web cambiaría mi vida para siempre. Aún hoy, cuando cierro los ojos, siento cómo todo se desmoronó a causa de un solo clic. Ese día no era diferente a cualquier otro. Yo era un hombre común, sin sobresaltos, alguien que pasaba desapercibido. Tranquilo, introvertido, con un humor un tanto oscuro que solía ser mi vía de escape. No era la primera vez que me refugiaría en un chiste negro para aliviar las tensiones del día a día. Después de un largo día de trabajo, llegué a casa, como siempre, y me dejé caer sobre el sofá. Era una costumbre, quitarme los zapatos y quedarme allí, mirando el techo, sin ganas de hacer nada más. El cansancio se acumulaba y el ruido del mundo exterior desaparecía por un rato. Pero en ese momento, algo diferente sucedió. Mi vista cayó sobre mi teléfono y con un suspiro decidí distraerme. Navegué por Reddit, buscando algo que me hiciera reír. Al fin y al cabo, era eso lo que buscaba. Reírme de las pequeñas absurdidades del mundo. Fue entonces cuando lo vi. Un meme. Uno más en la interminable cadena de imágenes que llenaban esa parte oscura de la Deep Web. Un espacio que sabía que no era recomendable, pero al que siempre regresaba. El meme mostraba a la hija del alcalde de mi ciudad, una joven conocida por su actitud arrogante y sus constantes apariciones en redes sociales. Había estado en el centro de un pequeño escándalo, algo que los medios habían exagerado por completo. Pero como siempre, el circo estaba servido. El meme la ridiculizaba con un texto mordaz, burlándose de su reacción al escándalo. Nada de lo que decía era especialmente cruel. En realidad, no era más que una broma sobre lo que todos ya sabíamos. Era el tipo de cosa que uno ve, sonríe y sigue adelante. Aquel día no lo pensé demasiado. Después de todo, la Deep Web es un lugar anónimo, ¿verdad? Nadie sabría quién era yo, y pronto el meme quedaría olvidado entre miles de otros. Es solo un meme, me dije a mí mismo. No le di mayor importancia, solo un poco de humor negro, algo que probablemente ni siquiera recordaría al día siguiente. Decidí compartirlo, sin más, con una ligera sonrisa, esperando que al menos alguien más lo encontrara tan gracioso como yo. En ese momento, ni siquiera imaginaba las repercusiones que ese simple acto tendría en mi vida. Esa noche la oscuridad se hizo aún más profunda. Lo último que recuerdo antes de quedarme dormido fue revisar mi teléfono, que ya comenzaba a acumular notificaciones. ¡Qué rápido!, pensé. Tal vez el meme había comenzado a circular, o tal vez algunos lo estaban comentando. Sin embargo, lo que vi al despertar no era lo que esperaba. Mi teléfono estaba inundado de mensajes. Al principio pensé que se trataba de algún tipo de broma, tal vez gente que se reía de la misma manera que yo lo había hecho. Pero al comenzar a leer, algo en mi interior se tensó. Los comentarios no eran halagadores. Cobarde. Eres un maldito. ¿Qué te crees? Incluso vi amenazas veladas, pero lo peor llegó en los mensajes privados. Nos vemos pronto, decían algunos. Sabemos quién eres. Tienes suerte de que te estemos dando una oportunidad.
Los detalles sobre mi vida personal eran escalofriantes. Sabían dónde vivía, qué hacía, incluso cosas que jamás había compartido en línea. ¿Cómo era posible? Tratando de racionalizar lo ocurrido, pensé que eran trolls, que todo se reduciría a una pequeña tormenta en un vaso de agua. Sin embargo, la ansiedad comenzó a crecer, como una niebla espesa que se iba apoderando de mis pensamientos. ¿Cómo podían saber tanto sobre mí? La ansiedad me invadió de tal manera que me pasó por la cabeza la idea de que había sido hackeado, o peor aún, que alguien había tenido acceso a información privada. Pero, al revisar mis cuentas de redes sociales, no encontré nada fuera de lugar. Mi perfil de Reddit no estaba vinculado de ninguna manera con mis datos reales. Entonces, ¿de dónde venía todo eso? Decidí no darle más importancia, aunque mi mente no dejaba de dar vueltas. Salí de casa para ir al trabajo, pero a medida que caminaba por las calles, algo no estaba bien. El aire, esa sensación de estar siendo observado. Cada ruido me parecía más fuerte, cada sombra más densa. De repente, me encontré mirando a mi alrededor con una paranoia que no había experimentado antes. Cuando llegué a la oficina, me sentí observado incluso allí. Mis compañeros parecían normales, pero había algo en el ambiente que me desconcertaba. Esa misma tarde, al regresar a casa, algo aún más inquietante sucedió. Al acercarme a mi calle, vi un coche estacionado frente a mi casa. Un coche que no reconocía. No estaba seguro de si había estado allí antes, pero algo me decía que no era normal. Decidí ignorarlo, hasta que, al caminar hacia mi puerta, el vehículo arrancó lentamente, alejándose sin hacer ruido. Mi estómago se revolvió, una sensación fría se instaló en mi pecho. ¿Era casualidad? ¿Era paranoia? Esa noche no pude dormir. El coche, los mensajes, la sensación de ser observado, todo comenzó a desbordarse. La incertidumbre me aplastaba. Al día siguiente, decidí quedarme en casa, incapaz de concentrarme en el trabajo, incapaz de dejar de pensar en lo que había ocurrido. A cada momento, los pensamientos sobre la Deep Web y lo que podía estar pasando se apoderaban de mi mente. Con la mente nublada, pasé el día buscando respuestas. Traté de encontrar algo que explicara lo sucedido. ¿Era este tipo de comportamiento común en la Deep Web? Encontré historias similares, personas que habían sido víctimas de acoso, de doxing, de amenazas, pero ninguna de ellas me dio una respuesta clara sobre cómo habían conseguido mi información. ¿Era posible que alguien hubiera estado observándome todo el tiempo sin que me diera cuenta? Ese día la paranoia ya no me dejó. El miedo se instaló en cada rincón de mi vida, y aunque traté de mantenerme firme, sabía que había algo mucho más grande que yo acechando, algo que jamás imaginé que vendría a raíz de una simple broma. Lo que empezó como una simple broma, algo trivial, pronto comenzó a devorarme por completo. No podía escapar del miedo. Durante días traté de ignorarlo, intentando vivir como si nada hubiera cambiado. Pero cada vez que salía de casa, sentía que algo me observaba. Cada sombra en la esquina de la calle, cada coche estacionado en la vía, me hacía pensar que ellos estaban ahí, esperándome para darme una lección. El miedo se había apoderado de mí. Estaba atrapado en una telaraña invisible que crecía con cada momento de duda. Mis días se convirtieron en una pesadilla sin fin. Sin embargo, esa sensación de estar siendo observado se intensificó cuando, finalmente, decidí irme. Pensé que si me alejaba de la ciudad, tal vez encontraría algo de paz. Llamé a mi jefe y le inventé una excusa sobre una emergencia familiar. No me importó que fuera una mentira. El miedo nublaba mi juicio y lo único que quería era huir. Empecé un viaje hacia un pequeño pueblo, uno alejado de todo, donde esperaba que mis problemas se desvanecieran. ¿Qué podía hacer si nadie en mi vida comprendía lo que estaba pasando? Quizá pensaba, estar lejos de la ciudad me permitiría escapar de esa ansiedad constante. Pero incluso allí, en ese rincón apartado, el miedo no me dejó en paz. Una tarde, mientras caminaba por la calle del pueblo, vi un coche desconocido estacionado frente a una pequeña tienda. No pensé nada en ese momento, pero conforme avanzaba, la sensación de inquietud me comenzó a perseguir. ¿Qué pasaba si esa era la señal de que no podía escapar? Cuando pasé junto al vehículo, noté que el conductor me observaba fijamente a través del espejo retrovisor.
Un escalofrío recorrió mi espalda. Esa misma noche, un sonido inexplicable me despertó. Algo se movía fuera de la casa, o al menos eso creía. Salí al jardín, con el corazón palpitando, y no vi nada. Pero esa sensación de ser vigilado persistió. Los ruidos, las sombras, los movimientos en las esquinas de mi visión. Ya no podía confiar en mis propios sentidos. Mi mente me jugaba trucos, y el miedo me consumía. Decidí regresar a la ciudad unos días después, esperando que todo hubiera quedado en el pasado, que el miedo fuera solo producto de mi paranoia. Pero al llegar, me encontré con algo mucho peor. Cuando llegué a mi casa, noté que la puerta estaba ligeramente abierta. Algo que nunca sucedía. Mi corazón se aceleró. ¿Habían estado aquí? Entré rápidamente, revisando cada rincón. Nada parecía fuera de lugar, pero sentí que algo faltaba. Una presencia invisible que se colaba entre las paredes. Al ir hacia mi escritorio, algo llamó mi atención. Había una carta. Estaba doblada, de manera torpe, como si hubiera sido arrojada allí con prisa. La carta era breve, sin remite, sin nada que me diera una pista sobre quién la había dejado. Solo un par de líneas, pero el mensaje fue más que claro. Este es solo el principio. Mantén la boca cerrada o lo lamentarás. Mi cabeza daba vueltas. ¿Cómo sabían que había regresado? Nadie sabía que había vuelto a mi casa, y sin embargo, la carta llegó en el momento justo. Los detalles sobre mi vida, la forma en que se sabían todos mis movimientos. Algo no cuadraba. ¿Cómo podía estar tan seguro de que no era una coincidencia? Algo o alguien me había estado observando todo el tiempo. ¿Pero quiénes eran? Y lo más aterrador, ¿qué querían de mí? Esa misma noche, el miedo se convirtió en paranoia. Ya no era capaz de distinguir la realidad de mis miedos. Cada ruido en la casa, cada sombra que se deslizaba por el pasillo, me hacía saltar de miedo. No podía pensar con claridad, y la sensación de estar siendo perseguido no hacía más que intensificarse. Los días pasaron lentamente, y lo que antes era solo una broma en la Deep Web se había convertido en una pesadilla que no me dejaba dormir. Las amenazas no paraban. Recibía correos anónimos, mensajes crípticos y hasta llamadas telefónicas en las que nadie hablaba, pero una respiración profunda se escuchaba al otro lado de la línea. Sentía que algo me acechaba, incluso en la oscuridad de mi propia casa. Desesperado decidí ir a la policía. Les conté todo, pero ellos no podían hacer mucho. No tenía pruebas concretas. Nada que les permitiera rastrear a las personas que me estaban acosando. Me sugirieron cambiar mis números, evitar las redes sociales y estar alerta. Fue lo único que pude hacer. Cambié mi número de teléfono, borré todas mis cuentas y me replegué aún más en mi aislamiento. Pero, a pesar de mis esfuerzos, las amenazas no cesaron, solo se hicieron más intensas. El acoso no solo era virtual. Un día, al salir al supermercado, vi a una persona en la esquina de la calle que me miraba fijamente. Me giré para confirmar si era una coincidencia, pero cuando volví a mirar, esa persona había desaparecido. Un coche desconocido pasó junto a mí, sus faros iluminando mi rostro de manera demasiado directa. ¿Era otra coincidencia? ¿O simplemente la paranoia tomando el control? Pasaron semanas, luego meses. Mi vida comenzó a desmoronarse. Perdí mi trabajo, ya que no podía concentrarme, siempre temiendo lo peor. Mis amigos dejaron de llamarme. Ya no me invitaban a salir. Me alejé de ellos temiendo que los pusieran en peligro. Las relaciones que había cultivado con esfuerzo durante años se desmoronaron como castillos de arena. Nadie entendía por qué me comportaba de esa manera. ¿Cómo podrían entenderlo? Si les decía la verdad, estaría arriesgando sus vidas también. Así fue como me sumí en un ciclo de soledad y terror, sin saber qué hacer. No podía seguir huyendo, pero tampoco sabía cómo detener la espiral de miedo que me había atrapado. Cada noche me despertaba con los ojos clavados en las sombras, temeroso de que alguien estuviera justo fuera de mi ventana, esperándome. Finalmente, casi un año después, ya no pude soportarlo más. Decidí enfrentar lo que había hecho, volver a la Deep Web. Esta vez creé una nueva cuenta, dispuesta a hacer algo que nunca imaginé que tendría que hacer: disculparme públicamente. Redacté un mensaje sincero, expliqué lo sucedido
y pedí perdón por lo que había causado. No sabía si eso ayudaría, pero al menos podía dejar de esconderme. Ya no quería vivir con miedo. Sin embargo, lo que me sorprendió fue la respuesta. No hubo ningún alivio. Las amenazas continuaron, pero la ansiedad comenzó a disminuir, aunque la sombra seguía acechando en mi vida. Nunca sabré si mi disculpa fue sincera o si realmente cambió algo, pero lo que sí sé es que el miedo nunca se fue por completo. Hoy, a pesar de que las amenazas han disminuido, sigo sintiendo que alguien me observa. A veces en la oscuridad, cuando las luces se apagan y el silencio se vuelve insoportable, pienso que tal vez me están esperando que cometa otro error. Pero lo único que quiero ahora es recuperar mi vida, volver a ser la persona que era antes de todo esto. Porque nunca pensé que algo tan trivial, tan inocente como un meme, pudiera llevarme a este punto. Siempre he considerado mi barrio un lugar seguro. Uno de esos rincones donde todo parece estar en su lugar, donde la vida sigue su curso sin grandes sobresaltos. Es el tipo de barrio en el que uno puede dejar la puerta de casa sin seguro y dormir tranquilo, sabiendo que nadie va a entrar a robar. La gente es amable. La mayoría se conoce de vista, aunque no todos compartimos nombres o historias personales. Es el tipo de comunidad donde el ritmo es calmado, el aire fresco y la rutina un refugio. Viví aquí toda mi vida, crecí en estas calles, y a lo largo de los años, el barrio ha sido mi constante, la base segura de la que nunca quise alejarme. Nada podía prepararme para lo que sucedió cuando la pandemia de COVID-19 azotó el mundo. Todo comenzó de una manera casi silenciosa. Al principio, solo un par de restricciones, mascarillas, distanciamiento social, pero pronto la situación se volvió mucho más seria. Todo el vecindario empezó a cambiar, no de forma dramática, sino con una quietud sospechosa. Empezaron a llegar personas que no pertenecían a este lugar. Más y más coches se alineaban en las calles, vehículos que nunca había visto antes, con gente que se desplazaba apresurada, algunos con las ventanas bajadas, otros con las miradas perdidas, como si buscaban algo que no sabían bien qué era. No era tan extraño, después de todo. En tiempos como estos, muchas personas huían de las grandes ciudades, buscando refugio en comunidades más pequeñas y tranquilas. Pensaban que estarían más seguros, lejos del caos de las urbes. Al principio, parecía que la mayoría solo pasaba por el vecindario, se alojaban en hoteles o dormían en sus coches durante unos días. Pero no fue así. La afluencia no se detuvo. La gente comenzó a instalarse, a quedarse por más tiempo, hasta que el vecindario se sintió más abarrotado de lo que había estado en años. El aire que antes era fresco, ahora estaba impregnado con una sensación de incertidumbre. Mi calle, que antes solía ser tranquila, se llenó de desconocidos, y con ellos llegaron no solo más coches, sino también más problemas. Las reglas de confinamiento, que antes parecían solo una formalidad, ahora se aplicaban con más rigor. Todos los cafés estaban cerrados, las tiendas tenían largas filas y los parques vacíos, con solo unos pocos extraños merodeando. Fue entonces cuando empezamos a notar algo que nunca había pasado antes. El crimen, aunque leve en su mayoría, comenzó a aumentar. Algunas puertas se cerraban apresuradamente al anochecer. Los niños ya no jugaban en las aceras. Un aire de desconfianza se instaló lentamente. Todo esto me hacía sentir incómodo, pero no podía señalar exactamente por qué. La pandemia nos había alterado a todos, y los recuerdos de aquellos primeros meses de miedo global estaban frescos en mi mente. Pero una tarde, mientras trabajaba desde casa, algo más ocurrió. Algo que me hizo sentir que mi intuición estaba en lo cierto. Vi un coche viejo estacionado frente a la casa de los Martínez. No era un coche cualquiera, era una reliquia oxidada, con las ventanas completamente cubiertas, las ruedas desgastadas y los guardabarros dañados. Lo más extraño era que no lo había visto nunca antes en el vecindario, y eso era inusual. Nuestra calle no solía ser el sitio para coches tan viejos, mucho menos para vehículos que parecían salidos de alguna película de terror. Observé el coche por un rato desde mi ventana. No vi a nadie cerca, ni gente entrando ni saliendo.
Solo el coche, estacionado en silencio. Decidí no darle demasiada importancia al principio. Tal vez era un amigo de los chicos de los Martínez, pensé. O tal vez alguien que simplemente se había perdido. Sin embargo, algo en ese coche me resultaba inquietante. No encajaba, y lo supe al instante. Era el tipo de sensación que te recorre la espalda sin que puedas explicar exactamente por qué. Llamé a Renia, mi esposa, para que viniera a ver el coche. «Mira, ¿te parece raro?», le pregunté mientras señalaba el vehículo desde la ventana. Ella frunció el ceño y se acercó a observar. «Tal vez sea solo un amigo de los chicos», sugirió con indiferencia, como si quisiera tranquilizarme. Pero a pesar de sus palabras, ambos sabíamos que algo no estaba bien. Decidimos no hacer nada, al menos por esa vez, y me sentí algo tonto por haberlo señalado. Quizás era solo el encierro, la tensión de la pandemia, que me estaba afectando más de lo que pensaba. Sin embargo, esa sensación de incomodidad se mantuvo. A lo largo de los días, el coche siguió apareciendo, estacionándose y luego desapareciendo sin razón aparente. A veces se quedaba por horas, otras veces solo unos minutos. Era como si estuviera observando, esperando. Y lo peor de todo es que nunca había nadie entrar o salir del vehículo. Poco después, empecé a notar algo aún más raro. La policía empezó a patrullar la zona. Primero pensé que eran patrullas ocasionales, tal vez buscando a algún adolescente rebelde o tratando de hacer cumplir las normas del confinamiento. Pero con el paso de los días, la presencia de la policía se hizo cada vez más constante. Algo estaba ocurriendo, algo que no podíamos ver de inmediato. Las patrullas pasaban una y otra vez, a todas horas del día, sin ninguna razón aparente. En ese momento, decidí observar más detenidamente. Vi a un oficial tomando un reporte en la casa de al lado, justo donde los Martínez solían hacer reuniones familiares. Mi curiosidad se disparó y mi mente empezó a formar conexiones. ¿Estaban investigando algo relacionado con el coche? ¿Había algo más bajo la superficie? Le pregunté a Renia, pero ella tampoco tenía respuestas. Quizás alguien había reportado a un extraño, o tal vez se trataba de alguna fiesta ilegal, esas que eran tan comunes en esos tiempos. Tal vez solo era una coincidencia, y todo estaba relacionado con el estrés de la pandemia. No lo sabíamos, pero algo me decía que no podíamos ignorarlo. Esa noche, después de cenar, tratamos de ver algo en Netflix, pero nos encontramos con otro problema. El internet dejó de funcionar. Al principio pensé que era solo un mal día para la conexión, pero pronto me di cuenta de que algo no estaba bien. El router estaba conectado, pero las páginas web no cargaban y los mensajes no se enviaban. Intentamos reiniciar el equipo, pero la conexión siguió fallando. Tratamos de llamar al servicio de atención al cliente, pero las llamadas no podían salir. La tensión crecía y algo dentro de mí me decía que no podía ser una simple falla técnica. Había demasiadas piezas en movimiento. El coche extraño, la policía patrullando y ahora el internet bloqueado. La normalidad estaba desmoronándose a nuestro alrededor y yo me sentía cada vez más atrapado en un misterio que no lograba entender. Fue entonces cuando miré por la ventana y vi algo que me heló la sangre. Un coche de policía sin distintivos estacionado al final de la calle. Estaba semioculto, como si alguien quisiera pasar desapercibido. No había luces ni sirenas, pero la presencia de ese coche me dio la certeza de que algo grande estaba pasando. No era una patrulla común. Esto era diferente. Decidí que al día siguiente, sin falta, hablaría con los vecinos. Necesitaba respuestas. Algo estaba ocurriendo en nuestra tranquila calle y no podía dejar que el misterio siguiera creciendo sin saber la verdad. El sol salió con su luz fría y distante al día siguiente, como si la propia naturaleza estuviera consciente de la tensión en el aire. A pesar de la incertidumbre, traté de mantener la calma. Después de todo, si algo grave estuviera pasando, pronto lo sabríamos, ¿no? Pero cuando el reloj avanzó y los sucesos del día anterior seguían rondando mi cabeza, sentí que la necesidad de respuestas era más urgente que nunca. Mi esposa ya había salido a hacer algunas compras, así que me vi solo, frente a mi casa. El aire fresco de la mañana no lograba disipar la sensación de incomodidad.
Algo me decía que no debía quedarme de brazos cruzados. Tomé una respiración profunda y decidí hablar con los vecinos, al menos los que parecían más cercanos y dispuestos a compartir lo que sabían. Primero fui a la casa de los Martínez, la casa de al lado. Su jardín, siempre cuidado, lucía como si nada hubiera cambiado. Los niños jugaban en el porche, aparentemente sin preocupación, pero no veía a los padres por ninguna parte. Decidí ir a la casa de al lado, donde vivía el vecino con el que siempre había intercambiado saludos. Su casa también parecía tranquila, aunque había algo en su mirada cuando me vio acercarme que me hizo pensar que algo no estaba del todo bien. ¿Todo bien?, le pregunté al acercarme, intentando sonar casual. Mi vecino, un hombre mayor y siempre de buen carácter, frunció el ceño. Sí, solo que bueno, parece que hemos tenido algunos problemas con el servicio de internet. Justo como tú, respondió abriendo la puerta un poco más. Lo miré con atención. Su actitud parecía tensa, como si estuviera ocultando algo. Entré en su casa y mientras me ofrecía un café, noté que las luces de su salón parpadeaban intermitentemente. No es solo internet, dije al final, observando el nerviosismo que él trataba de disimular. He notado más patrullas en la calle. ¿Sabes algo sobre eso? Mi vecino se detuvo un momento. Sus ojos se dirigieron al suelo y luego al reloj, como si estuviera evaluando si debía hablar o no. La policía estuvo aquí ayer, sí. Hicieron unas preguntas. Dicen que algo raro está pasando, algo relacionado con la seguridad en línea. Nos pidieron información sobre nuestro historial en Internet. De alguna manera, ellos saben que todos tenemos conexiones débiles, que a veces nos metemos en sitios no muy legales. Sus palabras me dejaron helado. ¿Qué tipo de sitios?, le pregunté, aunque sabía que no quería saber la respuesta. El vecino negó con la cabeza, como si no quisiera profundizar. No lo sé, Jack. Ellos solo se llevaron el equipo. Se lo llevaron todo, el router, los dispositivos. Dijeron que era por seguridad, pero nunca me dijeron qué estaba pasando. El ambiente en la casa se volvió aún más pesado. Mi mente comenzaba a girar, tratando de conectar los puntos. Mi vecino no era el tipo de persona que se metía en problemas, pero todo esto parecía más grande de lo que se podía ver a simple vista. Mientras nos despedíamos, me sentí más confundido que antes. Algo no encajaba. Algo estaba fuera de lugar. Las piezas del rompecabezas no se alineaban y el misterio se volvía más denso. Regresé a mi casa y, al abrir la puerta, el pesado silencio me invadió. Me dirigí directamente a mi ordenador, decidido a buscar más información. Mi conexión a Internet había vuelto, aunque era errática y mucho más lenta de lo habitual. Intenté revisar algunos foros en línea, buscando respuestas a mis preguntas. Pero entonces, lo que sucedió a continuación solo aumentó mi paranoia. Los mensajes no se enviaban. Las páginas web no cargaban. A pesar de estar conectado, el acceso a cualquier tipo de contenido estaba bloqueado, como si alguien o algo estuviera interfiriendo directamente en mi red. Me levanté de la silla, mi cabeza dando vueltas mientras me preguntaba qué estaba pasando realmente en el vecindario. Algo no estaba bien, y ahora me sentía atrapado en medio de algo mucho más grande que yo. Decidí investigar más a fondo. Comencé a revisar mis dispositivos. Mi teléfono, mi tablet, todo parecía en orden. Pero al intentar buscar información en Internet, un mensaje apareció de repente en mi pantalla. Era un error que nunca había visto antes. Un mensaje que decía, conexión restringida, acceso denegado por seguridad. Me quedé helado, mi corazón acelerándose mientras miraba la pantalla. No pude evitar sentir que alguien o algo estaba observándome, controlando mis movimientos. Sin saber qué hacer, decidí desconectar todo. Mi router, mi teléfono y todo lo que pudiera estar conectado. El mundo exterior parecía haberse desvanecido y me encontraba atrapado en una burbuja, sin poder salir. Mientras esperaba, me asomé nuevamente por la ventana, intentando ver algo que me diera una pista sobre lo que estaba ocurriendo. Fue entonces cuando lo vi. De nuevo, ese coche extraño estaba estacionado al final de la calle. Este era el mismo coche que había visto días antes. El mismo coche viejo, sucio, cubierto, esperando en las sombras. Me acerqué a la ventana para observar más de cerca. Nadie estaba dentro,
pero podía ver que las luces dentro del coche parpadeaban de una manera extraña, como si algún tipo de dispositivo estuviera funcionando dentro. Esa sensación de estar siendo observado me invadió nuevamente, pero esta vez más fuerte que nunca. Estaba decidido a hacer algo al respecto. De repente alguien tocó la puerta. Mi corazón dio un brinco. Miré por la mirilla y vi a un joven de aspecto desaliñado. Su ropa estaba sucia y su rostro tenía una expresión vacía, casi como si estuviera perdido en algún pensamiento oscuro. Me detuve por un momento, dudando si debía abrir o no, pero algo en su presencia me hizo sentir que debía saber quién era. Abrí la puerta lentamente y el joven me miró fijamente, como si no esperara que alguien le respondiera. ¿Necesitas algo?, le pregunté, tratando de mantener la calma. ¿Por qué lo hiciste? Su voz era apenas un susurro, pero había una rabia en sus ojos. ¿Por qué lo hiciste?, repitió con más fuerza, esta vez casi gritando. Sus ojos estaban desorbitados y su tono de voz me heló la sangre. Me sentí como si estuviera ante algo que no comprendía, algo completamente ajeno a la realidad que conocía. Antes de que pudiera responder, el joven giró sobre sus talones y comenzó a alejarse rápidamente. No entendía nada. ¿Qué quería? ¿Por qué me miraba de esa forma? ¿Qué había pasado con su expresión? Estaba seguro de que algo estaba sucediendo, y de alguna manera yo era parte de ello, aunque no sabía cómo o por qué. Esa noche, mientras trataba de procesar todo lo ocurrido, supe que esto no iba a terminar pronto. Las piezas del rompecabezas aún no encajaban, y cada vez sentía más que el vecindario estaba siendo sacudido por algo que estaba más allá de mi control. Pero lo único que sabía con certeza era que la verdad estaba mucho más cerca de lo que imaginaba. Esto es todo por hoy, amigos, y recuerden, la realidad siempre supera a la ficción.